Bueno, damos gracias a Dios, hermanos. Estamos con nuestro Instituto Bíblico Local en la hora 12 de la materia Cómo estudiar la Biblia. El tema es el método inductivo. En esta ocasión, si hay una tarea, recordamos, son tareas breves y en este caso es aplique el método inductivo. Quienes ya hicieron la tarea, bueno, pues ya está este trabajo hecho, y quienes no la han hecho, pues recuerden, con este material se pueden ayudar para poder dar esta tarea. El método inductivo es muy importante porque dice ahí en la definición, es un modo de razonar en el que se obtienen de hechos particulares conclusiones generales. Es proceder de lo particular a lo general. Al analizar por inducción, el estudiante va directamente a la palabra de Dios y sin ayuda de comentarios descubre verdades espirituales. Entonces, como decimos, inducción es ir de lo particular a lo general. O sea, encontramos un hecho en específico y de ese hecho específico sacamos una enseñanza. Hay dos formas, el inductivo es así y el deductivo es al revés. El deductivo es de lo general a lo particular. Exactamente como en métodos de investigación y todo eso, son las mismas mecánicas. Y en este caso, el inductivo, vamos a ir de lo particular a lo general con tres principales pasos: observación, interpretación y aplicación. Estamos recomendando en este caso no usar ayudas bibliográficas porque queremos descubrirlo nosotros mismos en la Biblia. No que estemos en contra de los libros, sabe que hay muchos libros muy buenos de consulta, pero también es muy bueno que como estudiantes, aún sin consulta, yendo a la Biblia misma, encontremos una buena enseñanza. En esta ocasión estamos dando una lección de Hebreos 4, 14 al 5:10. Entonces, esta parte es muy importante porque es todo un párrafo. Es importante también que aprendamos a pensar en párrafos, porque muchas veces tenemos el error de tomar nada más un versículo o una palabra o pocos versículos y de ahí sacamos conclusiones, lo cual es un gran error, porque realmente no estamos viendo en su contexto ese material bíblico. Entonces, queremos ver un párrafo completo y bueno, vamos a ver entonces. Observación es, decimos, bueno, examinar detenidamente, descubrir algo nuevo y lograr percepción espiritual. Nada menos que ver qué dice el texto. Es muy importante porque nosotros muchas veces ya pensamos que sabemos lo que dice el texto y muchas veces no estamos muy compenetrados. Hay alguna palabra que no interpretamos bien o algo que escuchamos que alguien enseñó y no estaba muy bien enfocado y lo damos por hecho. Y entonces lo que queremos con esto es quitar ese error y nosotros ir a observar qué dice el texto. En el punto de desarrollo del método tenemos la observación. Dice examinar detenidamente, escudriñar como si nunca hubiera leído el texto. Analizar cada porción de la Biblia con calma y cuidado para descubrir algo nuevo. Lograr percepción espiritual con la ayuda del Espíritu Santo. Para observar el párrafo, hacemos cada uno de los versículos que lo componen. Entonces, esta parte de observar es muy importante, hermanos, porque pareciera que es algo automático. Como tenemos el sentido de la vista en automático y también pensamos que vemos y a veces no estamos muy claros con lo que estamos viendo, ¿no? Realmente tenemos ya alguna idea, se llama prejuicio, y la idea de prejuicio ya sé lo que va a decir el texto y no. A veces el texto dice algo muy distinto de lo que yo trato de encontrar ahí. Entonces dice ahí, hay que ver con calma y con cuidado cada texto, cada versículo. Como parte de la observación, en casi todos los métodos que estamos viendo en esta materia, estamos tomando todos los versículos. Vamos a ir, están aquí ya escritos, cada versículo, en este caso, de Jesús, el gran sumo sacerdote. Tenemos ahí que está en Hebreos 4, 14 al 5:10, el texto. Esto es muy importante porque vemos que no es nada más de un capítulo. El párrafo está en 2 capítulos. Capítulo 4 y capítulo 5 de Hebreos. Este tema de Jesús como sumo sacerdote. Entonces, por eso escogimos estos 12 versículos, aunque uno está en el capítulo 4 y otro en el capítulo 5. Pero es un párrafo completo. Y diríamos, una gran lección hoy es, si aprendemos a pensar en párrafos, ya avanzamos. Recuerde, no una palabrita, no un versiculito, sino todo el párrafo, para poder ver en su contexto cada una de las doctrinas. Dice el 4:14 de Hebreos: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión.
porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ello ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como por los del pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Dice el 5:6, como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído por su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Entonces, este párrafo de 12 versículos tiene algunas lecciones muy importantes. Tendríamos que decir aquí como una acotación: la carta a los hebreos la escribió Pablo, porque como no tiene autor, cuando dice ahí en Hebreos, Dios nos habló de muchas maneras y ahora habla por el Hijo, y no es la clásica presentación de Pablo, que dice Pablo, apóstol de Jesucristo, o con Timoteo y con los ancianos y les escribo. No está así. Muy posiblemente esa parte se extravió entre los manuscritos originales, o Pablo no tomó esa forma de hablar como siempre lo hacía al escribir sus cartas, pero vemos en todo el libro de Hebreos mucha presencia del ministerio de Pablo. Los ministerios, está Timoteo, están otros ahí en la carta de Hebreos, y algo muy importante, se escribió a la iglesia en Alejandría. Para nosotros hoy Alejandría no tiene ningún significado. Allá no es ni siquiera la capital, ¿no? Ahora es el Cairo, allá en Egipto la capital, pero en el tiempo de Jesús era un importante centro cultural, tanto que Alejandro el Magno, o sea, el gran emperador de Grecia, fundó esa ciudad. Por eso se llama Alejandría, por Alejandro Magno. Y él ahí estableció una gran biblioteca. Recuerden que era un hombre muy culto y un criminal. Entonces, este hombre culto y criminal hizo mucho por Alejandría, que en el tiempo de Jesús seguía siendo una ciudad importante. Hablaban griego, muchos de los principales líderes, y era como una colonia griega todavía. Pero entonces había una comunidad judía allí muy concentrada, pero muy debilitada. Un gran problema de la iglesia es que nos estemos debilitando por lo que dice el mundo. Y en este caso había tantos griegos y filósofos ahí en Alejandría que la iglesia cristiana estaba ya muy coincidente con la filosofía griega, se estaban debilitando. Por eso dice aquí el apóstol, no se debiliten, fortalezcanse, Jesús es superior. Para nosotros no es muy grande lo que dice de Moisés, pero para los judíos Moisés es lo más grande. O sea, nosotros somos cristianos y entendemos a Moisés y vemos su ministerio, pero los judíos era así como intocable Moisés. Y aquí nada menos Pablo dice, Moisés es menos que Jesús. O sea, tiene otra connotación, ¿verdad? O sea, otro significado. Porque ellos que estaban confiados en Moisés y todo, y dice ahí Pablo, no, Moisés no es tan importante, es Jesús. Y el gran tema de Hebreos es Jesús como sumo sacerdote. Y el texto medular para mí es Hebreos 4, del 14 al 5:10, donde dice, bueno, Jesús es un gran sumo sacerdote. Y habla de Jesús como que es puesto por Dios, como que tiene una perfección, como que es superior, pero también tiene algunas referencias, ¿no? Porque dice, tenía que presentar ofrendas por el pueblo. O sea, Jesús no vino a dar ofrendas, Él es la ofrenda. Él en la cruz del Calvario es la ofrenda, entonces es muy superior a todos los sacerdotes. Por eso también menciona a Leví y a Aarón, que también para los judíos eran muy importantes, ¿no? Otra vez nosotros como cristianos entendemos otra dimensión, pero en el momento que se le dijo a judíos en el año 60 o 70 después de Cristo, era muy importante Moisés, era muy importante Leví, y dice aquí el escritor, no son tan importantes, el importante sigue siendo Cristo Jesús. Ahora, dice también ahí que, bueno, Aarón fue un sacerdote, no el 5:4, porque ellos seguían pensando en ese sacerdocio. Tanto que todavía habían sacerdotes después del cautiverio y después de las guerras con Roma y con Grecia y con Babilonia, preservaban todavía el sacerdocio. Pero aquí dice este escritor, el sacerdote que es elegido según Leví tampoco es el grande. El gran sacerdote es Jesús.
Entonces decimos, tiene un gran valor para nosotros, ¿no? Jesús como nuestro gran sumo sacerdote. Y luego también cuando dice el 5:5, nadie toma esta gloria, sino al que se le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Esto está en Salmo 2:7. Salmo 2:7 dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y es una profecía de doble referencia. Se refiere mucho al linaje de David, pero también directamente a Cristo. Entonces Cristo es el gran Señor en el linaje de David. David era también importante, ¿no? David era importante para los judíos y aquí dice el escritor, Jesús es más grande que David. Es lo más importante. No es David, no es Moisés, no es Aarón, es Jesús, ¿no? Y es muy importante el 5:6 cuando dice el sacerdocio según Melquisedec, Salmo 110:4. Recuerda, ahí tenemos la cita, o sea, estudios suplementarios, decíamos la semana pasada, ¿no? Estudios análogos o anexos al tema principal. Y ahí recuerdan quién es Melquisedec. Dice la palabra de Dios en Génesis que Abraham fue a una guerra por su sobrino Lot. ¿Se acuerda que Lot estaba ahí metido en Sodoma y Gomorra y hubo una guerra y bueno, los derrotaron y se llevaron a Lot y a su familia? Y entonces Abraham tomó un pequeño grupo y llamó a algunos reyes para ir a pelear contra los reyes de Sodoma y Gomorra y ganó la batalla. Y cuando ganó la batalla, ni era un guerrero, ni era un sacerdote, pero él tenía la confianza en Dios. Y lo muy importante que aparece ahí, recuerda que este Melquisedec es rey de Salem. Salem es Jerusalén. Entonces estaba como rey en lo que era Jerusalén en ese tiempo y era un rey y sacerdote. Muy pocos eran reyes y sacerdotes, porque como que al hombre se hace muy vanidoso, ¿no? Ser rey y sacerdote es mucho. O eres rey o eres sacerdote. Por eso todo el Antiguo Testamento decía, los reyes son unos y los sacerdotes son otros. Pero Melquisedec era rey y era sacerdote. Nada más que aparece así como por escena y ya desaparece después. Y dice que Abraham le dio los diezmos de todo. Y ahí venimos una enseñanza también de lo que es nuestra mayordomía con Dios. Porque Abraham había derrotado a muchos reyes, traían un botín muy grande, repartió el botín, pero de todo lo que Dios le dio, él le dio el diezmo a Melquisedec. Y ese Melquisedec después es tipo de Cristo. Recuerda que para que digamos que es tipo, tiene que usar la palabra como. Y ahí dice, Jesús es como Melquisedec, o Melquisedec como Cristo, porque es rey y es sacerdote. Claro que Melquisedec era un hombre común, murió y ya no sabemos ni qué pasó con él, pero en ese momento era muy importante, un rey y un sacerdote, y que Abraham, el gran patriarca, le diera los diezmos de todo, da una gran lección, que tenemos que darle su lugar a cada persona, y en este caso dice, Jesús es también como Melquisedec. Porque Jesús no es de Aarón, no es de Leví, Jesús es de Judá, ¿se acuerdan? Entonces hay varias diferencias entre Leví y Jesús. Por eso dice hay mucho de Melquisedec, que fue ese rey al cual entregó los diezmos de todo Abraham. También dice el clamor de Jesús, no 5:7. Dice, todos los sacerdotes claman. Imagínense el pecado de la gente, cuando la gente se aparta, cuando la gente blasfema, cuando la gente no quiere nada con Dios, hay un sufrimiento en el corazón de la gente que sirve a Dios. Pero dice aquí, bueno, ningún sacerdote sufrió como Jesús. Porque cuando no quería ir a la cruz, ¿se acuerdan? Que estuvo llorando. Ahora, no dice que sudaba sangre, dice, su sudor era como gotas de sangre. O sea, era un sudor abundante y copioso, era gran angustia y pedía no estar en la cruz. O sea, en la carne Jesús como hombre sabía lo que él iba a doler. No fue un sueño, no fue algo imaginario, iba a ser muy dura la cruz. Y le dice, si me puedes librar de esto, pero no sea mi voluntad sino la tuya. Y en ese clamor de Jesús llorando y con gran angustia, que incluso los apóstoles como buenos hombres, ninguno estuvo. Porque se acuerda que Jesús le dijo a Pedro, Jacobo y Juan, acompáñenme en esta noche, y se durmieron. Algunos que tenemos esa onda de cuando hay cosas importantes dormirnos, se durmieron. Y Jesús solito estuvo antes de la cruz, ahí en el Monte de los Olivos, llorando y afligido, pero se levantó con victoria, porque finalmente fue a la cruz y nos dio la salvación. Pero enseña muchas cosas. Jesús sufrió, Jesús tuvo miedo, el dolor le afectaba y finalmente, aunque le dolió y aunque supo lo que sufrió, fue a la cruz. Por eso decimos esa gran lección para nosotros. Tenemos que aquí tener algunas cosas más. Dice Isobe, anotar y registrar aspectos relevantes. El pasaje habla del Señor Jesús como sumo sacerdote superior. Preguntar o formular hechos básicos. El apóstol Pablo escribió la epístola a los hebreos, a los creyentes que estaban en Alejandría, débiles espiritualmente, tentados por apartarse en los años 60 y 65 después de Cristo. Relacionar, establecer correspondencia en los aspectos relevantes. Algunos creyentes dudaban de la veracidad del evangelio que habían recibido. Alejandría era un centro importante cultural, influido por la cultura grecorromana. Un contexto que debilita a los creyentes, y esto era un problema al que tenía que tratar este escritor, que para mí es Pablo, el apóstol, ¿no? ¿Qué aprendemos de esto?
Las palabras claves: anotar, preguntar y relacionar. O sea, anotar es escribir lo más importante. Para mí lo más importante es eso. Jesús es el gran sumo sacerdote y no es temporal. La gran bendición superior a Moisés, superior a Leví, superior a Aarón, es que tanto Leví como Moisés y Aarón murieron. Acabó su vida y su ministerio, vida corta o vida larga, pero Jesús no. Jesús es eterno. Entonces tenemos un gran sumo sacerdote que está muriendo, que está resucitando por nosotros y que siempre atiende nuestras necesidades, ¿no? Y como dice el pasaje, que se compadece de nosotros porque fue debilitado. Esto se llama kenosis, o sea, abandonar su divinidad o sus derechos para venir a la carne y nacer como un bebé y que lo mataran y que lo maltrataran. Sin embargo, ya no está así Jesús, ¿verdad? Él sigue siendo rey y señor, pero en ese momento sí aprendió lo que es la debilidad. Y por eso se compadece de nosotros. ¿A cuántos nos ha tocado llorar al orar? Una gran aflicción, una pérdida, una enfermedad, un dolor, la familia, los hijos, el trabajo, cualquier cosa muy grande que nos duele, bueno, ahí estamos orando. No siempre tenemos victoria, no siempre sentimos que estamos pues, en las partes especiales de la fe o así como super fe. Pasamos cosas muy difíciles y sin embargo recordamos que Jesús también lloró antes de ir a la cruz del Calvario. Entonces tenemos una gran lección ahí, ¿no? Ahora, preguntar es formular las cosas básicas del pasaje. ¿Por qué se relaciona con Moisés y con Leví y con Aarón? Recordamos, porque eran judíos en Alejandría. Esta carta a los hebreos es la carta a los de Alejandría, que en ese momento todavía era una ciudad importante y un centro comunitario importantísimo, ¿no? Entonces, ahí la pregunta es, ¿por qué les escribe a ellos? Para fortalecerlos, diciéndoles, bueno, sí, la filosofía griega parece muy atractiva, pero es falsa. Recuerde, la filosofía no es perfecta, es humana, es el deseo del hombre por buscar la perfección o el razonamiento perfecto, pero no es perfecta. La palabra de Dios sí es perfecta. Por eso le decía aquí Pablo a los hebreos, no se aparten. La filosofía parece atractiva, pero no es a lo que ustedes son llamados. Hay una tragedia ahí después de lo que escribió el apóstol a la carta a los hebreos, que la iglesia en Alejandría sí se apartó. O sea, históricamente tuvieron un tiempo de servicio fieles a Dios, pero después se fueron apartando. Se fueron siendo muy influidos por la filosofía griega. Y dado que la filosofía griega era tan atractiva, ya algunos pastores y maestros, esto lo ven ustedes históricamente, ya no predicaban lo que dice la Biblia, sino lo que dice el filósofo fulano de tal, ¿verdad? Y más que lo que dice Jesús, lo que dice Sócrates o Platón, Aristóteles. Entonces se apartaron de la palabra de Dios. Incluso algunos escribieron entre el año 100 y 200 después de Cristo algunas cartas respecto a la fe, a las creencias, y decían, pues no está tan mal la filosofía griega, es casi tan perfecta como la palabra de Dios. Imagínense ustedes eso, ¿no? O sea, aplicado a nosotros, hoy hay filosofías muy atractivas, ¿no? El racionalismo, el sentimentalismo, el moralismo, ahora tenemos el hedonismo, ¿no? El placer que la gente busca, parece muy cómodo. ¿Y habrá iglesias que parecen más hedonistas que cristianas? Yo no sé, pero yo sí he visto algunos, no decimos ningún nombre porque no es la finalidad, pero da pena escuchar iglesias que no hablan como de Cristo. Pláticas de autoayuda, ¿no? O sea, ¿cómo dejar de fumar en 10 días? No puede ser. O hablamos de Cristo o hablamos de filosofías mundanas, ¿no? O humanas. Y también así muchas enseñanzas. Dios te llama para que seas millonario, tú tienes que ser rico, tú tienes que ser próspero. No siempre. A veces sí, a veces no. Cuando tengo abundancia, bueno, pues guardo para cuando tenga escasez, ¿no? O comparto con el que tiene necesidad. Y cuando tengo escasez, pues aprendo a confiar en Dios, pero no siempre hay prosperidad, ¿no? Y hay esas iglesias así muy raras que tienen ese tipo de idea muy filosófica, ¿no? No sé si usted ha habido, hay iglesias que parecen así como pláticas, pues, de motivacionales, ¿no? O sea, sí, no eres perfecto, pero hay otros peores que tú. No te presiones tanto, no te aflijas tanto. Como tú lo sientas, cuando tú lo sientas, ¿cómo voy a estar diciendo eso si la palabra de Dios dice otras cosas distintas, ¿no? Entonces sí tengamos una aplicación hacia nosotros que no influya en nosotros la filosofía mundana y humana, porque en realidad son atractivas, pero no son perfectas, ¿no? Y relacionar lo que es en ese tiempo y su contexto con lo que es el nuestro, lo cual haremos ahorita en la aplicación. No queremos adelantar lo que va en la aplicación, pero tenemos que llegar a ese punto, ¿no? Encontrar principios de composición. Hay comparación y contraste.
Es punto 2. En Hebreos 6, 4, 14 dice, el Señor Jesús, el gran sumo sacerdote, traspasó los cielos y es el Hijo de Dios. Y Hebreos 5, 6, el Salvador y sacerdote según el orden de Melquisedec. O sea, Jesús es comparado con Melquisedec, con todas las proporciones. Melquisedec fue un hombre, no es Dios ni nada de eso, pero fue un buen ejemplo de sacerdote y rey en su momento. Y Jesús es rey, sacerdote, pero también es profeta. Recuerden los 3 ministerios, rey, sacerdote y profeta. Jesús los tiene los 3. Ningún hombre tiene los 3 ministerios, ninguno. En este caso Melquisedec, por la gracia de Dios, era rey y sacerdote, pero no conviene que alguien sea rey y sacerdote. Ahora, dice también ahí el contraste, ¿qué cosas son de diferencia? Hebreos 4:15, el gran es un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Y punto 2, Hebreos 5:3, los sacerdotes humanos ofrecen sacrificios por sus propios pecados. O sea, en la parte de comparación, ¿en qué se parece Jesús a Melquisedec o a Moisés o a Leví en esas cosas? ¿En qué es distinto? Pues es distinto en esto, que es contraste. Recuerda entonces, comparación es buscar coincidencias, contraste es buscar diferencias. Y así llegamos a un fondo de estudio. En las diferencias se compadece de nosotros, pero fue sin pecado. La diferencia de Jesús es que es el Hijo de Dios. Sí, nació de María, nació en una familia muy numerosa, no le reconocían como el Hijo de Dios, pero es Dios encarnado. Entonces, nada más que sin pecado. Porque recuerda, aquí tenemos otra vez el gnosticismo, que era una filosofía muy abundante en ese tiempo, que gracias a Dios que ningún escritor menciona gnósticos, nada más mencionan cómo eran, que eran así soberbios, que pretendían sabiduría, y decían que la carne era mala. Entonces los gnósticos decían, Jesús no se encarnó, porque si se hubiera encarnado, se hubiera hecho malo, porque la carne es mala. Bueno, sí, la carne es mala, pero se encarnó para morir por nosotros, porque si no se encarnó, entonces no sufrió en la cruz, entonces no nos salvó, y hay una serie de consecuencias, ¿no? Por eso cuidado con lo que oímos cada cosa por ahí, a veces, hermano, que nos sorprendemos, ¿no? De que no discernamos cuando algo no está bien. En ese caso, los gnósticos que decían Jesús no se encarnó, era una imagen de Dios, una apariencia de Dios, pero no se encarnó. Pues entonces no hay salvación. Sin embargo, dice la palabra, en los días de su carne, Jesús sangró, Jesús lloró y tuvo un sudor como de lágrimas. Era así, como de sangre, ¿no? Dice ahí, o sea, era humano, pero es 100% Dios y 100% hombre. Y eso fue una discusión, hermano. Muchos decían que era más humano que Dios. No sé si ustedes han visto eso. Jesús es más Dios que hombre, porque como Dios pues tenía el poder y la gracia, y como hombre no era tan humano. Cuidado con esas frases que luego escuchamos, ¿no? Sí, 100% Dios y 100% hombre, pero sin pecado. O sea, Jesús nunca entró en el pecado. Estuvo en la carne con todo lo que tenemos sin pecado. Ahora también dice que los sacerdotes humanos hacen sacrificios hasta por sus pecados. O sea, ellos sí dicen hasta por el pecado. ¿Se acuerda del día de la expiación? Un día al año que, mandaban a un cabrito liberarlo, como representando, decía, azalel, en hebreo es liberar. O sea, lo liberaban recordando que nos libera del pecado a nosotros. Pero otro cabrito lo degollaban y la sangre, el sumo sacerdote, un día al año la metía al propiciatorio. O sea, hasta el lugar santísimo. No entraban al lugar santísimo más que una vez al año, los sacerdotes. Y decía para que ofreciera sangre por el pecado de la gente. Y cuando era ese día de la expiación, todos sentían el perdón de Dios. Y los que no estaban arrepentidos tenían que arrepentirse. Era un día muy importante. De hecho, se dice en español Yom Kippur. Todavía recordamos la palabra en español, Yom Kippur es día de expiación. Y entonces ellos, ese día era muy importante. Y dice aquí, Jesús es la expiación por nosotros. Es nuestra expiación, pero no fue la sangre de un cabrito, fue su sangre, la que Él derramó por nosotros, ¿no? Y dice ahí, inciso C, repetición, Hebreos 5, 6 y 10, Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec. O sea, en el versículo 6 y en el versículo 10 tenemos una repetición. Dice la misma frase. Es sacerdote según el orden de Melquisedec, recordando que es rey y sacerdote y que es superior y todo esto que hemos compartido de él. ¿En qué hay continuidad? Son todas estas unidades. Hebreos 5.1, todos somos sacerdotes constituidos en el presente para ofrecer ofrendas y sacrificios. 5.7, el Señor Jesús fue oído ofreciendo ruegos y súplicas. Entonces tenemos repetición, las ideas que se están dando en varias ocasiones. Continuidad es como que una idea le da
complementa a otras o completa otras ideas. Y en este caso Jesús completa la idea completa. Totalmente. Punto culminante, Hebreos 5.2. El Señor Jesús muestra paciente con los ignorantes y extraviados. Y 5.9, fue perfeccionado y es autor de salvación. Para mí esos dos puntos son muy importantes. 5.2, 5.9, porque dice que fue paciente con los extraviados. Entonces, ¿cómo es este sumo sacerdote? Es paciente con nosotros. Porque algunos sacerdotes humanos son impacientes. ¿Conoce usted gente que es impaciente? No sirve para nada, no sirve en el ministerio porque la gente se equivoca, la gente no es constante, algunos son, bueno, hay cosas tremendas. Hay que ser pacientes con ellos, incluso para tratar con su pecado, ¿no? A ver si se arrepienten. Ya si no se arrepienten, pues ya hay dos sellos, pero una persona así impaciente, que corre a la gente, que corta cabezas, pues no sirve, hermano, de verdad que no. Entonces dice ahí, Jesús es paciente con nosotros porque fue humanizado totalmente. Fue hombre y entendió las situaciones, por eso dice, aprendió. No que tenía que aprender, pero tuvo en la carne, en sus 33 años de vida, muchos aprendizajes. Muchas cosas que en la carne, pues, le daban una gran lección de cómo somos nosotros. Como Dios lo sabe todo, pero como hombre aprendió la obediencia. Qué tan importante es la obediencia, hermanos, ¿no? Dice, aunque era el hijo, no fue oído para que no fuera a la cruz. Aunque con angustia pidió, no quiero ir a la cruz, si me puedes librar de esta cruz, el Padre le dijo, no. Y finalmente Él con eso nos da la salvación a nosotros, ¿no? Entonces se compadece de los ignorantes y extraviados. O sea, ¿cuánto tenemos nosotros que ser pacientes con la gente ignorante y con la gente extraviada? Un creyente que tiene así como una actitud de superioridad tampoco sirve para bendita cosa. Así que llega la persona, oye, háblame de Cristo, ay, no tengo tiempo. Ya te dije en otra ocasión, ¿no? Ahorita no puedo. No me quites mi tiempo. Ay, hermanos. Claro, todos tenemos cosas que hacer y cuidado con nuestro tiempo, pero si no tengo paciencia con las personas extraviadas, ¿qué va a pasar? Imagínense a cuántas personas Dios nos ha dado la bendición de que se extraviaron, pero regresaron. Gracias a Dios, ¿no? Unos que no regresan nos da mucho dolor, pero los que regresan, ¿cómo los recibimos? Pues con amor, ¿verdad? Bienvenido, ¿no? Ay, mira, ya nos habías abandonado. Ay, no diga eso, por favor, porque eso lo he oído como 10,000 veces aquí en 35 años. Pensamos que te habías muerto, ya nos tenías aquí muy abandonados. No diga eso. A nadie le gusta. ¿A usted le gusta que lo reciban así? A mí no me gusta. Más bien me gusta que bienvenido, qué bueno que estás aquí, ¿no? Por eso decimos con una sonrisa de oreja a oreja, hermano, bienvenido, qué bueno que estás aquí. No le pregunte, no se queje, no le reclame, no le cobre lo que le debe en ese momento. Cóbrele después o algo así, pero de momento no. O sea, dice, con los ignorantes y extraviados. ¿Cuántas veces la gente no sabe algo de las cosas de Dios? Y como que eso ya lo había yo enseñado, ya no te lo puedo repetir. Pon más atención para la otra. Es una persona ignorante. Si no sabe qué hago, pues le enseño. De hecho, la grande bendición de los maestros siempre es enseñar. Y a veces, aunque damos la clase muy bonita, al final alguien pregunta, ¿y esto? Y es lo mismo que dijimos 2 horas. Entonces, lo volvemos a decir, ¿no? O le decimos, al ratito platicamos, permíteme tantito, ¿no? Cuidado con ellos. Y ahora, los que se extravían, imagínense nada más, ¿no? Si nada más tuviéramos puros fieles en la iglesia, hermano, pues estaríamos perdidos, porque muchas personas extraviadas queremos que regresen, ¿no? Dice particularización y generalización, inciso F. El sumo sacerdote del Antiguo Testamento es un ministerio local y limitado, pero el Señor Jesús tiene un sacerdocio universal y atemporal, o sea, de lo particular y lo general. Los sacerdotes del tiempo, desde Aarón hasta los que estaban en el tiempo de Jesús, Anás o Caifás, eran temporales, pero Jesús es atemporal. Nuestro gran sumo sacerdote sigue siendo el mismo. Y recuerden que Dios no envejece, ni se hace sordito, ni miope como nosotros, ¿no? Que luego dicen, como que Dios está como miope. Por eso hay terremotos y pasan cosas que no. No tiene miopía, no envejece, no está canosito, no está ya acabado. Nosotros somos los que vamos hacia allá, pero Dios no. Dios tiene el poder y la gloria siempre. Y entonces tenemos que recordar eso. Él es el sumo sacerdote perfecto. Quienes ya tenemos décadas en el Evangelio, la bendición es que es el mismo sacerdote. Ayer, hoy y por los siglos. O sea, no se envejece, no se va. Tristemente las personas que queremos, ¿no? Que van envejeciendo y ya no están con nosotros, nos da mucha tristeza. Pero el importante es Jesús aquí. Él es el gran sumo sacerdote, ¿no? Por eso tenemos esa grande bendición. Ahora, la causalidad, no casualidad, causalidad. O sea, ¿qué causa? El sacerdocio judío fue diseñado para funcionar por un tiempo y fue necesario que Dios enviara a su Hijo, el gran sumo sacerdote. ¿Por qué envió Dios a Jesús? Por eso.
porque los humanos eran temporales. Moisés y Leví y todos los hombres grandes murieron y acabó su ministerio, pero Jesús viene con una grande bendición. Instrumentación, algo que es agente, dice Hebreos 4:16, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia de Dios. Hebreos 5:5, no se glorificó a sí mismo Jesús. Entonces tenemos gracia y oportuno socorro en Jesús, siempre. No ahorita o cuando lo sentimos. Cuidado con la palabra sentir. Las personas que hablan mucho de sentir se equivocan. Muy pocas veces dice sentir, dice seguridad, certeza, lo que Dios ya hizo. Entonces no es que yo sienta que está Dios, Él está. Aunque a veces no lo sienta, ahí está siempre, ¿no? Entonces es importantísimo. Análisis, Hebreos 5:4, nadie toma esta gloria sino el que es llamado por Dios. Y 5:8, el Hijo de Dios, cuando padeció, aprendió la obediencia. O sea, todo esto es derivado de una aplicación. Recapitular y meditar la parte final de observación. Tener al Señor como sumo sacerdote es perfecto y es necesario creer en Él para alcanzar salvación eterna. Una gran conclusión. No la inventamos, recuerden, nunca inventamos el hilo negro, porque ya existe, nada más lo que está en la palabra de Dios. La parte B es interpretación. Lo que quiere decir el escritor, la Biblia se propio intérprete contexto inmediato. O sea, ¿qué es la interpretación? Observar es qué dice el texto. Interpretar es qué significado tiene. ¿Qué significado tiene eso? Número uno, descubrir lo que Dios quiere decir. El autor de la Biblia, por su propio intérprete, comenzar el contexto inmediato. Razones detrás de los pasajes bíblicos. El escritor involucra grandes valores de la fe judía y muestra que al ser comparados con la superioridad de la fe infinita del Señor Jesús, es necesario tomar aquellos principios parciales. Inciso B, valores inmediatos en el libro de Hebreos. Dios ha hablado en su Hijo, el Hijo es superior a los ángeles, ahí están los textos, ¿no? De estos son todos los párrafos de Hebreos. Puse todos los párrafos como el contexto inmediato ahí. La salvación por gracia, Jesús es superior a Moisés, el reposo del pueblo de Dios, Jesús el sumo sacerdote, advertencia contra la apostasía, sacerdocio de Melquisedec, mediador del nuevo pacto, sacrificio de Cristo quita el pecado, advertencia al que peca deliberadamente, la fe, puesto los ojos en Jesús, los que rechazan la gracia de Dios, deberes cristianos, bendición y salutaciones finales. O sea, son todos los párrafos, son 16 párrafos en Hebreos, ahí están todos como contexto. No tengo tiempo de comentar y cuando no tengo tiempo o me callo o me sacan, entonces mejor me callo. Ya usted lo busca y bueno, ahí están todo el contexto. Implicación. Entiendo lo que el sacerdocio de Jesús es trascendental recibirlo como salvador personal para proclamar el evangelio. Los judíos de Alejandría debían conocer al gran sumo sacerdote y hoy la iglesia tiene esta misma gran necesidad, ser fortalecidos en la fe. O sea, en esta interpretación de Jesús como gran sumo sacerdote decimos, Él es el gran sumo sacerdote, como lo fue para los judíos en Alejandría hace 2000 años, lo es para nosotros y tenemos nada que modificar. Él es el Señor. Vamos a hacer una observación de esto y ahí están todos los contextos de pasajes, ¿no? Y decimos, bueno, entonces al observar, ¿qué dice la Biblia? Por eso decimos ahí palabras clave. Lo que quiso decir el escritor, o sea, no lo que yo entiendo, no. Lo que quiso decir el escritor, que a veces no es lo que yo entiendo. De hecho, a veces es bien distinto. ¿Qué quiso decir Pablo? Bueno, Jesús es el gran sumo sacerdote, no se aparten de él. Luego dice, la Biblia es su propio intérprete. Esta parte es hermenéutica. Nunca hay que andar interpretando la Biblia o acomodarle cosas. Se interpreta sola. La misma palabra dice en otros contextos temáticos quién es el sumo sacerdote y todo lo que implica ahí de Melquisedec y de Leví y de Aarón. Y el contexto inmediato, o sea, todo el libro en sus 16 párrafos lo metimos aquí, aunque nada más están los títulos de los párrafos, pero ya nos daría base para una buena clase, ¿no? Imagínense una buena clase, una buena predicación de esto, sería una grande bendición. Entonces ya tenemos una base ahí. Pero luego tenemos entonces la otra parte que es la aplicación. Y la aplicación, ¿qué dice el párrafo? Contextualización y toma de decisiones. En todo método queremos llegar a una buena aplicación. O sea, ya es observación, interpretación y ahora una aplicación. Así es el método inductivo siempre. Si no llegamos a la aplicación, no acercamos esas verdades a la gente. ¿Qué dice el párrafo completo en el contexto actual? Recuerda algo muy importante, tomar decisiones. No es lo mismo Alejandría hace 2000 años que México 2023, no es lo mismo. Hay algunas cosas que sí coinciden y las tenemos que coincidir, pero hay otras que no. Y cuando no coinciden, no apliquemos cosas que en su tiempo parecen importantes, pero que hoy no son importantes. La aplicación es la meta del método inductivo, hacer una aplicación del pasaje.
4:14, recibimos al Señor Jesús como nuestro gran sumo sacerdote. 4:15, Él se compadece de nuestras debilidades. 4:16, disfrutamos a Dios como Rey de gracia, tiene misericordia de nosotros y por gracia nos ayuda oportunamente. 5:1, somos bendecidos en el sacerdocio superior de Jesús. 5:2, aprendemos la paciencia con los inconversos. 5:3, el sacerdote del Señor Jesús es excelente, entendiendo así en la palabra del Señor. 5:4, el Mesías recibió el sacerdocio nuevo pacto. 5:5, sigamos el ejemplo de Jesús, que es humilde. 5:6, experimentemos el sacerdocio especial del Hijo de Dios. Y 5:7, nuestro gran sumo sacerdote fue oído en Getsemaní. 5:8, el Hijo fue obediente, seamos obedientes a Él. 5:9, la perfección de nuestro sacerdote lo llevó a ser el Salvador. Y 5:10, tenemos el sacerdote declarado según el orden de Melquisedec. Todos los textos sacamos una aplicación que decimos es exactamente para nosotros. En la contextualización, esta parte es muy importante. O sea, no quedarnos como lo hacían los judíos, sino como lo necesitamos nosotros el día de hoy. Es importantísima la contextualización. Dice ahí, nuestro gran sumo sacerdote es el Salvador del mundo que hoy necesita. Dios muestra compasión para con nuestras debilidades. Vivamos la misericordia del Señor y prediquemos de ella en la presente generación. La gracia y la misericordia de Dios son suficientes para nuestro prójimo. Vivamos y prediquemos el Evangelio en perfecta salvación. Seamos pacientes para vivir y proclamar el mensaje de Dios. Hablemos sobre el servicio al Señor Jesús. Volvamos con humildad como nos enseñó el Maestro. Y la salvación en Cristo es especial. Necesitamos proclamarla todos los días. Oremos continuamente y seamos escuchados como lo fue Jesús. Obedezcamos a Dios en el contexto que nos tocó vivir. Y el Señor Jesús es el sacerdote perfecto. Podemos vivirlo y predicarlo. Jesús es sacerdote y rey. Reconozcámoslo en todo. O sea, todo esto, si ves, son 12 versículos y sacamos 12 aplicaciones. No es casual. De cada versículo una aplicación, pero a nuestro contexto. No decir es que en Alejandría y que los griegos, no. ¿Qué necesita la gente de hoy? ¿Cómo las personas hoy están necesitando de Dios? Tenemos que aprender esto, hermano. No todo en la palabra de Dios se tiene que copiar como está allí. Hay cosas culturales que se llaman formas culturales que no tenemos que copiar. ¿Por qué cree que aquí en la iglesia no usamos aceite para ungir a la gente? Es forma cultural. Porque era así como, denle una aspirina. ¿A cuántos les han dado una aspirinita? ¿Cuántos ahorita tienen necesidad de una aspirina? Entonces, hermano, nada más es eso. Ungían con aceite a los enfermos, era el primer auxilio. Pero nosotros, a veces en las iglesias piensan, tienes que ungirlos con aceite. Es que no tiene ese significado para nosotros. Aquí sería como atiendan a la persona y oren por ella. O sea, no nada más oren por ella, denle una atención inmediata. O por ejemplo, lavar los pies, ¿se acuerdan? Que era pues humildad. Hoy no. Lavarle los pies a alguien, de hecho, ni nos gusta mucho, ¿no? Y por el tipo de calzado que usamos, esto no sería muy funcional. Pero hay iglesias que les encanta. No, es que ahí dice la Biblia. Sí dice, pero en su momento tenía un significado muy distinto al que tenemos hoy. Entonces, en vez de lavarle los pies a mis hermanos, voy a ser humilde con ellos. Que no tiene nada que ver con lavar pies. Voy a tener una actitud humilde, no soberbio, no altanero, no desafiante, humilde. Y la cuestión ahí de ungir con aceite, darle una atención inmediata. ¿Qué pasa aquí cuando alguien se ha sentido mal? Se fijan que lo trepan en la parte de atrás, lo sientan ahí, se le bajó la presión, no sé qué cosa. O sea, eso es una atención inmediata. Es exactamente lo que hacen ellos cuando ungían con aceite. Pero no tenemos que hacerlo nosotros, porque entonces no tenemos el filtro de la cultura. Ahí decían, es que lo hacían los judíos, sí. O las iglesias que danzan. ¿Por qué cree que no danzamos? Es una forma cultural. No tiene nada que ver con alabanza en nuestro contexto. Quien lo haga, le respetamos, pero jamás lo haremos. No es una orden cultural para nosotros. De hecho, como mexicanos, a mí como católico romano yo nunca dancé. ¿Usted danzó como católico romano ahí en sus iglesias? ¿No? ¿En su templo? No. Era hasta como falta de respeto, ¿no? Entonces, las iglesias que hacen estas cosas no están en un contexto interpretando bien las cosas. Toma de decisiones. Conozcamos al gran sumo sacerdote y prediquemos el sacerdocio especial y superior. ¿Cuáles son esas dos decisiones importantísimas? Voy a predicar a Cristo, no lo que yo entiendo o lo que yo creo, lo que dice aquí, este gran sumo sacerdote. Y también tengo que saber que Él es especial y superior. No necesito a nadie más porque tengo a Cristo. Nos tenemos como hermanos unos a otros por la gracia de Dios, pero nuestro gran sumo sacerdote sigue siendo Jesús. Terminamos, hermanos, gracias. Puntuales siempre hasta la muerte, o para que nadie muera antes de que acabe la clase. Gracias, hermanos.